Muy buenos días con todos los que están uniéndose a esta transmisión que se realiza como Iglesia Redención en este día domingo para celebrar un culto más en honor de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo Salvador y de su Santo Espíritu, que es el que nos acompaña y nos ayuda cada día de nuestra vida. Es grato podernos dirigir a todos los hermanos, familiares, amistades que se unen y con los cuales estamos compartiendo un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje que transforma vidas. Vamos a dar inicio a este culto dominical y para esto vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 9. La palabra del Señor dice así: Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Aquí nos está haciendo reflexionar la palabra, porque nos dice que nos confirmará como pueblo de Dios a todos los que guardemos sus mandamientos y caminemos por aquellas sendas que el Señor hace, las sendas que el Señor pone. No nuestro camino, sino el camino que Dios tiene establecido para su pueblo. Eso tenemos que recordar en todo momento, y que ahí es cuando Dios nos confirma como pueblo suyo. Él quiere un pueblo santo, apartado para Él, un pueblo que esté en todo momento buscando de su presencia. Vamos a orar con todos. Cerremos los ojitos, los que están en sus casas, los que están aquí presentes. Vamos a ponernos en presencia del Señor. Amado Padre, Dios bendito, Dios grande y poderoso, gracias te damos por este tiempo, por un día más de vida, por un día en el cual podemos disfrutar nuevamente, Señor, de tus grandezas, de tu creación, porque esta creación tú la hiciste para que tu pueblo, tus hijos, disfrutemos de ella, podamos ver tu mano poderosa y podamos sentir tu amor, tu abrigo, tu abrazo. Gracias te damos, Padre. Encomendamos este culto, todo lo que vamos a hacer en esta mañana, para glorificarte, Señor, para agradecerte y también para decirte una vez más, aquí estamos, Señor, porque hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Vamos a cumplir conforme a lo que el Señor dice. Con esta cena el Señor dejó establecidos propósitos. No es solamente ingerir ciertos elementos, sino que es algo que va mucho más allá de lo que imaginamos. Es grande y maravilloso por poder compartir esa cena, una cena que la compartió nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Así que, hermanos queridos, vamos a dar inicio al culto de esta mañana. Vamos a pedir a la alabanza que pase, por favor, para poder continuar. Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana vamos a alabar a nuestro Señor con mucha alegría y gozo. Desde casa vamos a cantarle que el Señor es nuestro libertador. Libertador,
Vamos a seguirle cantando y en esta mañana vamos a decirle al Señor que Él hace sendas donde nosotros no podemos ver. Cuando vemos que ya no podemos más, que no hay más caminos, el Señor nos abre nuevos caminos, nos abre nuevas sendas.
tierra pasará, su palabra tornará, Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay, Él logrará maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerza me dará, un camino donde no hay, por camino más elevado me guiará, y al primer desierto encontraré la tierra pasará, su palabra tornará, algo nuevo. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay, Él logrará maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerza me dará, un camino donde no hay, un camino donde no hay. Así como se ha cantado el día de hoy, ese es nuestro Padre Celestial, el Dios de los imposibles, porque hará un camino donde no hay. Hagan esa idea siempre en su mente y en su corazón. Donde nosotros no vemos nada, el Señor pone grandes cosas, hace grandes cosas. Les recordamos una vez más todas las actividades que la Iglesia Redención tiene cada día, días lunes, martes y jueves. Tenemos las células, las iglesias hogar a las 8 de la noche. Día miércoles, igualmente a las 8 de la noche, tenemos la reunión de caballeros. El día viernes, reunión de damas. El día sábado, el culto de oración a las 8 de la noche. Y como el día de hoy, los domingos a las 10 de la mañana, tenemos nuestro culto dominical. Así que, hermanos, oyentes, todos los que están uniéndose, quedan cordialmente invitados. Con esto vamos a dar paso al pastor Edison Ayala, que va a compartir la palabra en esta mañana. Amén, Dios les bendiga, muy buenos días, qué bueno estar en la casa del Señor. Gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por todas las circunstancias que estamos viviendo, porque eso nos acerca al Señor. Y vamos en esta mañana a abrir nuestras Biblias en el Salmo 77, versículo 19. Salmo 77, versículo 19. Y el tema de esta mañana es lo que se había cantado en esta mañana: sendas Dios hará. Dios va a hacer sendas. Dios es poderoso, Dios es grande, y lo que nos pide a nosotros es que
esperemos en Él, que los que esperan en el Señor no serán avergonzados, no seremos avergonzados, y ciertamente hay esperanza para todo aquel que espera en el Señor. Quisiera leer la versión Reina Valera y después también la versión de traducción del lenguaje actual. Salmo 77, 19 dice: en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. La traducción al lenguaje actual dice así: hiciste un camino en el mar, te abriste paso entre las aguas, pero nadie vio jamás tus huellas. Y en esta mañana vamos a hablar sobre lo que es el insondable amor de Dios, lo que es la grandeza de nuestro Dios. Vamos a tener un tiempito de oración para pedirle al Señor que nos hable. Dice la palabra que lo espiritual se amolda a lo espiritual. Aquí estamos para hablar cosas espirituales, para predicar cosas celestiales, y el humano no puede comprender eso. Solo necesitamos el auxilio y el socorro de Dios. Ahí en sus casas y aquí en la iglesia vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en esta mañana, vacíanos de nosotros, llénanos de ti, que seas tú hablando, Señor. No somos capaces, Señor, de conocer tu insondable amor, tu poderoso amor, tu grande y poderoso poder, Señor, que tienes, Padre, para tu iglesia, para tu pueblo, para tus hijos. Sabemos, Señor, que aunque no vemos un camino, aunque no vemos, Señor, esperanza, tú nos das, Señor, la visión mucho más allá de lo que anhelamos y esperamos. Que en esta mañana hables tú y que calle el hombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el Salmo 77 está compuesto en un tiempo de desgracia nacional y expresa tres cosas importantes. Expresa dudas. El versículo 9 dice: ¿acaso el Señor, acaso Dios se ha olvidado de nosotros? Expresa angustia. Dice: desmayaba mi espíritu, tenía insomnio. El versículo 3 y 4. Aquí está hablando de un pueblo oprimido, de un pueblo en una desgracia nacional. No especifica qué había. Tal vez estaba asediado, había guerra, tal vez había hambre, había sequía, había alguna peste. Pero aquí está el salmista Asaf haciendo reflexionar sobre su corazón, poniendo su corazón. Y él dice: hay duda. Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde está ese Dios que hablaron nuestros antepasados? También había duda, había angustia y había también súplica. El versículo 8 dice: no he cesado de pedir siempre tu misericordia. Y eso es lo que hace un hombre, eso es lo que pasa cuando hay dificultad. Cualquier dificultad que venga a nuestras vidas, y ahora que estamos pasando dificultad mundial, no solo nacional, crece esto muchas veces, dudas. Señor, pero si tú hiciste tantos milagros antiguamente, la Biblia registra de tantas cosas, ¿qué está pasando? ¿Por qué no cesa este azote que está teniendo el mundo? También hay angustia, aunque el pueblo de Dios tiene menos angustia, pero hay angustia. El mundo está angustiado, el mundo está estresado, el mundo quiere volver a la normalidad, pero el Señor tiene los tiempos. Y se ha levantado una gran súplica en el mundo entero. ¿Y cómo no va a ser posible también la iglesia? ¿Cómo no va a ser distinto? La iglesia también está en una súplica constante, porque sabemos que hay cosas impresionantes que Dios puede hacer, que el hombre no puede. El hombre es limitado, el hombre es finito. Pero en grandes catástrofes nacionales, en grandes catástrofes humanas, en la humanidad, lo único que nos queda es la súplica.
Nos hemos puesto a decirle, Señor, haz tu santa y preciosa voluntad. No sabemos cuándo, ¿sí? Muchos pensaron en un mes, en 2 meses, pero va avanzando la situación y vamos a tener esta característica de que es una iglesia que suplica. No nos queda otra. No podemos dudar del amor de Dios. Dios está haciendo una obra, Dios está haciendo algo impresionante. No podemos angustiarnos, porque el Señor nos ha dicho que Él está con nosotros, que nos tiene en su mano. ¿Por qué te abates, alma mía? Muchas almas están abatidas y angustiadas. Y así estaba el pueblo de Israel en esta catástrofe nacional. Y así está muchas veces nuestra vida. Pero aquí el salmista Asaf también tiene esperanza en el futuro. El versículo 6 dice: me acordaba de mis cánticos de noche y meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Mi espíritu se acordaba. El salmista Asaf dice: a pesar de que hay dudas, hay angustia, hay súplica, estamos suplicando, pero yo tengo la esperanza. Viene a mi mente, vienen los recuerdos del pasado. Ese Dios poderoso, ese Dios que hizo grandes cosas, es el Dios que estamos buscando. Y el salmista Asaf dice así: yo me acuerdo de los cánticos de noche. Los cánticos representan esperanza. Los cánticos representan que los tiempos mejores anhelamos. Un cántico refleja eso. La iglesia tiene que empezar a alabar al Señor y empezar a testificar que el mismo Dios que hizo grandes cosas es el mismo Dios que hará en los momentos actuales cosas impresionantes. Y aquí dice que él se acordaba y tenía algo positivo para el futuro. Recuerda también que en el pasado su pueblo le adoraba, y que el versículo 13 dice: oh Dios santo es tu camino. ¿Qué Dios más grande como nuestro Dios? El salmista dice: no podemos negar que nuestro Dios es Dios de dioses, que hay otros dioses, pero nuestro Dios es Dios de dioses. Y aquí está hablando, dice: santo es, oh Dios, santo es tu camino, el versículo 13. ¿Qué Dios? Pero aquí está un Dios con minúscula, es más grande como nuestro Dios. Sabe que el mundo muchas veces espera otra situación. Unas personas les entrevistaban y decían: bueno, sí, le decían: no nos queda más que quedarnos en manos de Dios. Decía: sí, está bien eso, pero pienso que hay que buscar otras fuentes, ¿no? Otras cosas. Hay que procurar que rápido se vea la vacuna, se vean las cosas. Entonces el mundo muchas veces espera otros dioses, pero el pueblo de Dios tiene que saber que tenemos un Dios grande y poderoso con letras mayúsculas, que es el que vendrá en nuestro socorro. Y entonces aquí él hace 2 referencias. El Salmo 77 hace 2 referencias. El versículo 16 dice: te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y te temieron, los abismos también se estremecieron. El salmista Asaf dice: nos vamos a acordar cuando salíamos de Egipto y se abrió el mar. No había camino, estábamos en dificultad. Y el versículo 19 dice: en el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo, el versículo 20, como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Y ese es el Dios que tenemos, el Dios insondable, el Dios inescrutable. ¿Qué es insondable? La palabra insondable quiere decir algo que no tiene altitud, profundidad ni longitud. Muchas veces estamos viendo a un Dios chiquito, a un Dios limitado, pero el Señor es Dios poderoso, es insondable. Nadie, ni el mejor matemático de este mundo puede medir la altura del Señor.
Nadie puede medir la profundidad hasta donde llegue el poder de Dios, ni nadie puede medir la anchura de nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, el insondable, el que no tiene límite, el que no tiene medida, el que todo lo puede. Entonces es el inescrutable. Inescrutable quiere decir lo que Él hará, lo que Él hará. Y ese es nuestro Dios, que de un momento a otro puede cambiar las circunstancias. En un momento a otro, en un segundo puede cambiar las circunstancias. Y ese es el Dios que hace las sendas. Donde nosotros no vemos, el Señor está haciendo sendas, está abriendo caminos. Y aquí el salmista Asaf hace referencia a esto, hace referencia a Éxodo 14, cuando el pueblo salía de Egipto, y de pronto se encuentra en dos etapas. La una, el mar al frente, y la segunda etapa, el enemigo atrás. En el un lado, el agua que podía ahogar, y en la parte de atrás el soldado del faraón con la lanza, y en medio un pueblo que no tiene salida, humanamente no tiene salida. Al frente el mar, atrás del enemigo con la lanza y la jabalina. Moisés ora al Señor, le dice: extiende tu vara. Y extiende la vara y el mar se abre. ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es ese Dios impresionante? Ese Dios que en ese momento, nada planificado, nada hecho, Él es poderoso. En ese momento se abre el mar. Y hasta que pase el último del pueblo elegido, de los judíos, no detiene las aguas, y cuando viene el faraón con su ejército, pues cierra las aguas. ¿Quién iba a pensar? Ni siquiera el más optimista. Hoy podemos ver distinto porque estamos viendo la historia atrasada. Estamos viendo ya algún evento que ya se dio. Pero en este momento, ni el más optimista podía pensar de que había salvación. Con un mar al frente y con un ejército atrás, ¿quién? Eso tal vez para Hollywood podía ser fantasioso, pero nuestro Dios es poderoso. Y abre y hace una senda. Y ahí nos muestra el inescrutable poder de Dios, el insondable poder de Dios. Pasan en seco y llega, y en Números 20, del 7 al 11, nos habla de otra situación. Empieza a escasear el agua, ya no hay agua, y empieza el pueblo a murmurar, y le dice Moisés: queremos agua, nos da sed, ¿para qué nos sacaste? Y Moisés ora al Señor y le dice: Señor, este pueblo terco, este pueblo murmura, este pueblo exige. Y le dice Moisés: háblale a la peña, háblale a la peña. Y le habla a la peña, y en ese momento brota agua. ¿Quién es ese Dios? Es nuestro insondable Dios, que no tiene límite, que no tiene algo establecido. Para el ateo, para el burlón, dice: eso es muy fantasioso, eso no existe. Pero para los que vivimos por fe, tenemos un Dios grande y poderoso. Para el ateo, para el burlón, para él dice: no, ustedes creen en fábulas, creen en cosas sin sentido. Pero eso es lo que nos sostiene a los que vivimos por fe, porque el justo por fe vivirá. ¿Sí? Entonces miren qué tremendo, que una peña dé agua. Y dice que tomaron agua, se refrescaron ellos y también los animales. Porque nuestro Dios, cuando bendice, bendice integralmente.
¿Sí? Cuando Dios bendice, ¿sabe qué? El Señor va a bendecir este mundo y va a bendecir integralmente. Algo bueno viene, algo grande viene. Por el inescrutable, por el insondable poder de Dios, por fe declaramos que algo grande viene para el mundo entero. ¿Sí? Entonces, qué tremendo. Sigue el Éxodo, y más adelante, ahora en Éxodo 15, del 23 al 25, nos habla que ahora llegan y encuentran agua. En un caso no hay agua, ¿no? Parecería que el Señor nos muestra muchas cosas para vernos que su insondable poder. Ahora hay agua. Llegan a un lugar donde hay agua. Y van contentos a tomar esa agua, y resulta que esa agua es amarga. Y no se puede tomar, no es apta para el consumo humano, ¿no? Y otra vez el reclamo: Moisés, mira esta agua. Así es el hombre, ¿no? El hombre siempre quiere que le salve otro hombre. Ellos no se daban cuenta que Moisés solo era el instrumento, que el poder viene del Señor. Y a veces pensamos, ¿no?, que la iglesia, que el pastor. No, el Señor es el que obra, el Señor es el que hace. Entonces, otra vez el Señor, Moisés ahí: Señor, esta agua es amarga, la gente se enferma, la gente va a morir. Dicen los comentaristas que era un agua sulfatada, que era un agua tal vez bien amarga, bien... que podías vomitar en un momento a otro, pero un agua que parecía que era buena. Y el Señor, en su inescrutable poder, en su insondable poder, le dice a Moisés: bota ese árbol a esa agua, bota ese árbol. Y cae un árbol al agua, y el agua se vuelve dulce. Tremendo, ¿no? Entonces los comentaristas dicen es que era un árbol que tenía esa cualidad. No importa lo que sea, no importa lo que digan. Yo solo sé que el inescrutable, el insondable poder de Dios está con su pueblo, con sus hijos, en las cosas más difíciles. ¿Cómo sabía el Señor? ¿No sabía el Señor que ese árbol, así díganos los expertos, que era algo de que tenía poder para sanificar el agua? ¿Cómo sabía Dios? Porque el Señor es poderoso. ¿Y cómo sabía el Señor que iban a llegar ahí a ese lugar donde el agua era amarga y que tenía que estar ese arbolito ahí para que dé el agua dulce a su pueblo? Por el insondable amor de Dios, por el insondable poder de Dios. Si yo quiero decirle en esta mañana una cosa: si sabe que el Señor ya tiene la solución, ya tiene el poder, ya tiene todo lo que va a pasar después. Así como este pueblo caminó y encontró agua amarga, y el Señor determinó algo que iba a ser dulce esa agua, el Señor ya tiene la solución para lo que estamos pasando. Algo va a pasar, ¿sí? ¿No? Y vemos ahí que el agua se endulza, y el agua ahora es tomable, es saludable. El árbol representa la cruz de Cristo, representa el madero donde murió nuestro Señor Jesús. Solo Él santifica el agua de vida para nuestras vidas. Amén. Solo Él es la esperanza. De una vida amarga se convierte en dulce, de una vida desahuciada se convierte en una vida agradable. Nosotros somos Mara, nosotros representamos muchas veces el agua sulfatada que no se puede tomar, y el Señor representa que solo la sangre de Cristo en un madero, el madero de Cristo, nos da una nueva esperanza, una nueva vida. La vida nuestra tiene únicamente solución cuando venga el madero de Cristo, cuando venga el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces ahí tendrá sentido nuestra vida. ¿Sí? Eso representa el agua amarga, la vida que solo con el poder de Dios tiene otro sentido. Dice la Biblia que Él nos ha sacado del lamento al baile, de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Él vino una vez a una vida amarga, una vida difícil que estábamos,
y se posó en nosotros y cambió la historia de nuestras vidas. ¿Cuántos están contentos de esto? De que Dios es bueno, hermano, Dios es poderoso, Dios es grande. Y vemos ahí el insondable amor de Dios impresionantemente. Las murallas de Jericó. ¿Sabe que ahora los investigadores ven que eran unas murallas impresionantes? Y no eran una sola, eran dobles. Porque era una ciudad bien amurallada. El Señor nos dice, miren, ustedes tienen que trabajar día y noche y coger unos combos grandes y coger y botar esas murallas. No. Les hace hacer algo que para el común de la gente sería loco. Desenvueltas en las murallas. Y alaben, toquen las trompetas. Y el séptimo día clamen fuerte, rompan los cántaros y eso caerá. El insondable poder de Dios. Pero los investigadores dicen eso de que cayó esto con trompetas y con gritos. Es imposible. Pero lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios, pues. Y entonces en esa es nuestra fortaleza. Dice que el que no vuelve a ser como un niño no puede ver el reino de los cielos. Amén. Cuando les damos la lección esta de las murallas de Jericó y todo esto a los niños, o cuando los milagros de Jesús, el niño está atento y él cree. Y así tenemos que ser, porque ese es nuestro Dios. Nuestro Dios no tiene que ser investigado, escudriñado y para decir creo. Nosotros tenemos que tener la fe de un niño, ¿sí? Y vemos ahí el sol que se detiene, el sol que se detiene. Gedeón clamando y el sol se detiene para vencer la batalla. Vemos también a Moisés que recibe los mandamientos y baja de una forma impresionantemente de gloriosa, de su cuerpo y su cara gloriosa, a tal extremo que no podían verle y se tuvieron que tapar. Y esa es la gloria de Dios, es el insondable poder de Dios. Nadie podía negar que Moisés estuvo con el Señor, nadie. Porque si Moisés bajaba tal cual se fue, pudo haber sembrado dudas, pudo haber dicho, ¿y si te verías con el Señor? Claro, pero ¿cómo es Él? Enséñanos, ¿no? El Señor sabía que iba a ser cuestionable, entonces le manda con esa gloria para que no quede duda. Dice Moisés, mejor tápate porque no te podemos ver. Nadie tenía duda de que Moisés estuvo con el Señor, el insondable poder de Dios. Y después vemos, ¿no es cierto? Vemos en Juan 9 la historia del ciego de nacimiento. Un ciego de nacimiento. No sé cuántos han visto un ciego de nacimiento, porque hay ciegos que por algún accidente o por algo se quedaron ciegos. Es una clase de ciego. Pero la Biblia registra algo más impresionante: un ciego de nacimiento, para que no quede duda. ¿Y qué es un ciego de nacimiento? Alguien que no tiene ojo. No tiene ojo. Viene pegado aquí y no tiene ojo. Y el Señor ahí viene, coge un poco de polvo de la tierra, unta con un poco de saliva y en ese momento le crea un ojo. Qué impresionante que es nuestro Dios. Insondable, poderoso nuestro Dios. Tal vez en nuestro tiempo hubiera dicho, no, eso es magia, eso es truco. No, ¿sabes qué? El polvo representa lo que somos nosotros. Fuimos creados del polvo, ¿sí? Y la saliva representaba el Espíritu, el aliento de Dios. Y en ese momento el Señor le crea un ojo. En ese momento. ¿Ah? ¿Qué tal nuestro Dios? Insondable, poderoso. Por eso el salmista dice aquí, sendas Dios hará. Yo no sé, sendas Dios va a hacer. ¿Por qué le podemos ponerle al Señor, Señor, haz esto, haz el otro? No, déjale que Él actúe en su vida. Él hará.
con cosas impresionantes que ni nos vamos a imaginar. El Salmo 65:5 dice: con tremendas cosas nos contestarás. Ese es nuestro Dios, el que contesta cosas tremendas. ¿A cuántos nos ha pasado que decimos: uy, mañana va a ser un día tremendo, me falta esto, me falta el otro? Pero el Señor nos dice: no, este es tu mejor día. Este ha sido tu mejor día. Has comido de lo mejor. Cuando ayer pensabas que no ibas a comer, pues hoy has comido de lo mejor. Porque ese es nuestro Dios. Es el insondable, es el que no tiene límite de altura, de anchura, de profundidad. No hay cómo medirle, no hay cómo decir, no hay cómo explicar sus cosas, no hay cómo. La humanidad está loca, los científicos se vuelven locos porque quieren explicación, pero no hay, porque nuestro Dios es poderoso. Él no tiene explicación para nadie y nadie puede explicarle. Dice el salmista: ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién conocerá la mente del Señor? ¿Quién? ¿Quién le puede dar consejo a Dios? Nadie. Ese es nuestro Dios. Este ciego de nacimiento en ese momento, ahí, recibiendo ojos ahí, creados. Y supongo que eran unos ojos buenos, ¿eh? No eran azules, eran gatos, pero eran unos buenos ojos, porque el Señor todo hace bien. Imagínense en esta otra escena, los discípulos toda la noche tratando de pescar, ¿sí? Lo que habla Lucas 5, ¿no? Toda la noche tratando de pescar. Aparece el Señor en la mañana y no tienen nada que darle. Pero Señor, no hemos pescado nada. El Señor les dice: intenten otra vez, boga más adentro, vamos un poquito más allá. Pero Señor, no hemos pescado nada. Pero a tu mandato te obedeceremos. Van y botan las redes y dice que las redes se rompían de lo que estaban tan llenas de peces. ¿Cómo sabía el Señor dónde estaba la mayor cantidad de peces? ¿Cómo sabía? Es el insondable poder de Dios. El insondable poder de Dios. Otra vez le dicen, los publicanos le dicen: ¿y tu maestro? Le dicen: no paga impuestos. El discípulo dice: Jesús, están cobrando los impuestos. Dice que no pagan los impuestos. Dice: no, ándate, Pedro, ándate al mar, saca un pez, abre la boca de ese pez y paga los impuestos de ti y de mí. ¿Cuántos peces habría en ese momento en el mar? Miles, millones tal vez. Pero el insondable poder de Dios le hace que vaya al preciso, al que tenía las monedas. ¿Ah? Los comentaristas dicen que tal vez ahí ese pez ahí, como antes los barcos botaban monedas, todo, este pez tal vez cogió unas moneditas, se quedó ahí. No importa. Pero el poder de Dios sabía cuál era el pez que le iba a pagar los impuestos. Amén. Dios es poderoso, hermano. Es insondable. Es insondable. Cierta vez Jesús, caminando de una aldea a la otra, pasa un cortejo fúnebre ahí. Y una viuda triste, abatida por su hijo. Y él detiene y en ese momento le da vida. Y me pongo a pensar, todos los que estaban en el funeral, claro que no era una tumba, porque en ese tiempo les llevaban al aire libre en una como camilla, y iba el cuerpo solo con los lienzos, ¿no? Y en ese momento frena, se paraliza ahí el cortejo fúnebre, y en ese momento este muchacho de la viuda esta, ¿no? de Naim, cobra vida este muchacho. ¿Qué tal? Supongo que en ese momento los que fueron al funeral salieron corriendo, ¿no? Porque ¿cómo es que ya vamos a llevarle solo a enterrarle? Pero en ese momento cobra vida. Y si tú ves
ningún milagro del Señor. Lo hizo con planificación, lo hizo ahí diciendo, esto voy a hacer. No, ese momento. Deben de comer. Tengo mucha pena con este pueblo, que ha estado 2 días oyéndome hablar, oyéndome compartir, oyéndome predicar. Denle de comer, les dijo a los discípulos, ¿no? Los discípulos, pensamiento humano, no tenemos. 200 denarios no alcanza de pan para darles a todos ellos. Pero aquí hay un muchacho que tiene unos pocos panes y unos pocos peces. Tráeme. Y en ese momento, en una ocasión 5,000 personas comen y en otra ocasión 4,000. ¿Qué tal nuestro Dios? ¿Sí? Insondable, inescrutable. Y la pregunta es, ¿por qué a veces, como decía el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué estás abatido? ¿Por qué estás cabizbajo? ¿Por qué estás ahí bajoneado? Como dicen por mi barrio, ahí estás enconflitado. Si tienes un Dios poderoso, y Él hace las sendas en ese momento, tú no sabes, pero el Señor hace las cosas. A mí me ha tocado milagros impresionantes. Gente que les hemos orado, le están llevando al quirófano a operarle tal o cual cosa, y de pronto el doctor dice, salgamos de dudas para ver, ¿y usted de qué estaba? No hay nada, usted no tiene nada. Pero aquí están las antiguas radiografías. Yo tenía que sacarme tal vez un absceso, algún tumor, alguna cosa, pero ya no hay nada. ¿Quién actuó? El insondable amor de Dios, el insondable poder de Dios en ese momento. Nada es imposible para el Señor. Nada es imposible. Y ese es el Dios que te queremos predicar. Ese es el Dios que está con nosotros. Ese es el Dios que está día a día contigo. Acuérdate de esto, Dios es insondable. No le pongas condición al Señor. Y tú dices, ¿y cómo hará el Señor? Pero mi mayor anhelo es este. ¿A cuántos nos ha pasado eso, no? Que tú pones tu mayor anhelo y empiezas a decir, pero Dios, ¿cómo hará? ¿Sí? ¿Cómo hará Dios? ¿Será que viene esto? Y le da el plan a Dios. Y el Señor dice, no, estás equivocado. Déjame a mí. Tú eres barro, yo soy el alfarero. Yo sé cómo hago las cosas. Así es que ese es nuestro Dios. Yo tengo una buena noticia para nosotros esta mañana. Dice Hebreos 13:8, dice, el Señor es el mismo ayer, ahora y por la eternidad. Amén. Amén. El mismo insondable Dios de Moisés, del desierto, de Jericó, de Gedeón, es el mismo Dios que está aquí en esta mañana con nosotros. Amén. Y es el mismo Dios que estará con nuestros hijos, con nuestras generaciones, y estará de generación en generación haciéndonos ver su insondable, inescrutable poder y amor. Amén. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, hermano. Es el mismo. Porque algunos, como aquí, como este Salmo 77, dudaban. Decían, ¿y dónde está ese Dios que hablaron nuestros antepasados? Otros vueltas se angustiaban. Decían, parece que el Señor nos ha olvidado. Y otros, poco más espirituales, mejor se ponían a suplicar. Esas 3 clases de personas hay en la iglesia. Los que dudan, los que no se conectan, los que dicen, no, parece que... Los angustiados, los que de tanta angustia ya están perdiendo la fe. Pero hay los que estamos clamando al Señor día a día, los que estamos ahí. Amén. Entonces esos son los que suplicamos. Entonces así había un poco de gente ahí que suplicaba y decía, mira, no dudemos, no nos angustiemos, pongamos en las manos del Señor. Y en ese momento se acuerda y dice, miren, pues claro,
Si el Señor hizo sendas donde no había camino, no había de dónde sacar, pero el Señor hizo las sendas. El Señor está ahí. El Señor es el mismo, ayer, ahora y siempre. En esta mañana, ¿qué puerta se te ha cerrado? ¿Qué estás diciendo tú? No hay solución para esto. Esto no hay solución. Yo quiero decirte que en esta mañana tú quítate esa imposibilidad, porque el Señor va a abrir sendas en este preciso momento. En este preciso momento el Señor puede hacer lo que ha demorado años, lo que ha demorado muchas cosas, mucho tiempo, puede hacer el Señor en un abrir y cerrar de ojos. El Señor va a abrir sendas en esta mañana. El Señor va a quitar. Lo que Él quiere es que te quites la imposibilidad, que no le des el plan a Dios, que no le estés trazando tiempos a Dios, ni proyectos a Dios. Yo le compartí a una persona de la palabra del Señor en estos tiempos, y él me decía, pero mire, usted me habla de un Dios ahí pero ¿por qué Dios no podría hacer esto, esto y esto? Y nos tranquilizamos todo el mundo, ¿no? Porque el hombre quiere darle planes a Dios. ¿Se acuerdan, no? Si es que eres tú, Cristo, haz algo, que hemos oído hablar de ti, ¿no? Y el Señor no es para show ni para espectáculo. El Señor es para que habiten la fe, ¿sí? Por fe vemos las cosas, no por demostrarnos, ¿sí? No por demostrarnos. El Señor dijo, mira, ¿acaso no piensas que yo podría pedirle a mi Padre una legión de ángeles y en este momento a ellos les derrotaría? Pero yo no quiero demostrar mi poder, porque yo quiero que me sigan por fe. Y así es que por fe vamos a ver cosas grandes. ¿Cuál es tu imposibilidad? ¿Cómo ha sido esta semana tu vida? Tal vez ves que puertas se han cerrado, ves que cosas están difíciles. Pues hoy dile, Señor, yo creo en tu insondable poder, en tu inescrutable poder. No te puedo yo ni siquiera descifrar qué puedes hacer, pero yo sé que tú eres poderoso, que en un momento a otro puedes hacer cosas. ¿Cuál es tu imposibilidad? ¿Cuál es tu situación? Tal vez estás angustiado, estás con dudas. En esta mañana quiero orar por ti. Quiero decirte, quítate los miedos, quítate las dudas, quítate la angustia. El Dios poderoso, el Dios inescrutable, el Dios insondable está en medio de nosotros. Cuando dos o más se reúnen en su nombre, Él ofreció estar aquí. Él está aquí, Él está en tu casa, Él te está cuidando. No importa lo que tú veas que está difícil, pero el Señor está aquí, ¿sí? Y vamos a cantar con fe este tema, ¿no es cierto?, de esta adoración que dice, sendas Dios dará, sendas Dios va a hacer. Y dile con fe, Señor, tú vas a hacer esas sendas. Creo en este Salmo 77, 19, que tú abres camino. Yo no veo, porque si yo vería, ya no es por fe. Y nuestra vida no es por vista, es por fe. Porque si vemos, entonces ya no es fe. Y mientras meditas en esta adoración, anda rompiendo todo impedimento de lo que está pasando en tu vida. Anda rompiendo ahí esa economía que dices es imposible, se rompe en el nombre de Cristo Jesús. Esa enfermedad se rompe en el nombre de Cristo Jesús. Se abre sendas de trabajo, se abre sendas de provisión, se abre sendas en el área económica, en el área sentimental, en el área conductual. Se abre sendas. El Señor abre sendas en esta mañana. Tú no ves, pero el Señor está abriendo caminos. Abre caminos, Señor. Dice, Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerzas me dará, un camino hará,
donde no lo hay. Tú no ves el camino, pero el Señor en esta mañana abre sendas. Dios hará. Dios está abriendo sendas distintas, sendas de economía mejor, de salud, sendas de prosperidad, sendas de mejores relaciones conyugales, de mejores relaciones personales. El Señor está viendo sendas de trabajo, sendas en las áreas que han estado cerradas. Hemos visto solo cerrojos. El Señor abre en esta mañana. Abre mares de imposibilidades. Abre, Señor, abre. Señor, sanidad en esta mañana, Señor. Sí, Señor, tú vas a abrir sendas, Señor. Sí, Señor, agua en el desierto. Y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará. La tierra pasará. Su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Y de café, sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me darán, un camino hará, donde no lo hay. Y por fe en esta mañana agradecele al Señor, dile gracias, Señor, gracias porque tú estás abriendo este camino. Este camino estuvo cerrado, pero hoy tú le abres, porque yo creo que tú estás haciendo una nueva senda. Tal vez es la economía, tal vez es un trabajo, tal vez es un hijo difícil, una relación de pareja difícil. El Señor abre nuevas sendas. Tal vez es una situación de enfermedad. El Señor abre nuevas sendas, nuevos veredictos, nuevos dictámenes de doctores. El Señor abre nuevas cosas. Tal vez se ha cerrado cosas ahí que dices va a ser difícil. El Señor abre. Se hace nuevamente cosas que tú no esperabas. El insondable amor de Dios, el insondable poder de Dios empieza a actuar. Dile gracias, Señor, por fe. Gracias, Señor, gracias porque tú en este momento estás abriéndome una nueva puerta, un nuevo camino. Declaro por fe que recibo este nuevo camino, esta nueva senda tú le abres. No me esperaba esto, pero en este momento tú estás abriendo un camino donde la gente no ve, donde la gente ve imposibilidad, tú ves una posibilidad. Te estás abriendo, Señor. Gracias te doy, Señor, porque la senda de este mundo es distinta, Señor. Porque la senda del mundo quiere una solución en una vacuna, pero yo declaro que tú abres nuevas sendas, otras sendas diferentes, Señor, porque vas a mostrar tu poder a una humanidad que ha estado perdiendo la fe. Gracias, Señor. Sí, Señor, gracias, Señor. Él hará algo nuevo hoy. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará. Gracias, Señor. Donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará por nuevas sendas, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará, donde no lo hay. Si saben lo maravilloso de todos estos milagros que hizo el Señor, lo maravilloso de los milagros de este poder insondable, inescrutable de nuestro Dios es lo siguiente, que las nuevas sendas que abría el Señor ya no eran sendas del hombre, eran sendas de Dios. Es decir, que lo nuevo que hará Dios contigo hoy
Él irá delante de ti. Él estará contigo. Él estará contigo. Tus sendas, ibas solo tal vez, ibas con tu inteligencia, con las amistades, con la gente que te acompañaba, pero las nuevas sendas que el Señor te va a abrir, ahora Él va a ir contigo, porque son sendas divinas, son sendas que Dios va a abrir, son sendas que van a ser testimonio, para decir, solo Dios pudo haber hecho esto. Y ese es el Dios que yo predico, a ese Dios que le amo. Gloria a Dios. Vamos en esta mañana a tener la cena. En esta mañana tenemos la cena del Señor. Y quisiera que vayamos a 1 Corintios 11. Nosotros cenamos, estamos en la mesa del Señor una vez, el primer domingo del mes. Entonces, hoy nos acompaña el pastor José Ramos. Gracias a Dios por su vida. Si nos acompaña más acá adentrecito para que se pueda ver ahí, ¿sí? Nos va a acompañar, Él nos va a servir en esta mañana la cena. Dice la palabra del Señor así: porque yo recibí del Señor lo que también he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a orar por el pan que representa el cuerpo de Cristo. Nos presentamos ante ti, Padre eterno y bueno, para pedirte que seas bendiciendo este elemento que representa el cuerpo del Señor Jesucristo, que fue molido, que fue traspasado, que fue vituperiado por causa de nuestros pecados, pero así también fue quien en un momento se presentó libre y voluntariamente para darnos una vida diferente, salvación a todos los que en Él creemos. Bendice este elemento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, todas las veces que beban, beban en memoria de mí. Vamos a orar por él. Padre, te damos gracias porque pensamos en lo que tu sacrificio, en derramar tu sangre por nuestros pecados, que es lo que representa estos alimentos. Gracias, mi Dios, por este privilegio que tenemos de que cuando aún éramos pecadores, tú morriste por nosotros y derramaste tu sangre por nosotros. Gracias por esses elementos que representam tu sangre, que sea una bendición hoy en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén. Vida eterna, gracias. Por tu sangre de la cena, dice la palabra, versículo 27, de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente será culpado de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma el pan y beba la copa. Vamos a tener un tiempo de reflexión en esta mañana en su casa. Usted también va a participar de la cena con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con su familia, y tomemos un tiempito para ponernos de acuerdo con el Señor, ponernos a cuentas. Tal vez hay pecado que nos acusa, tal vez hay algo que hemos hecho que no ha estado bien, y vamos a comer la cena, vamos a participar de la cena
pongámonos a cuentas con el Señor, pidámosle perdón de todas las cosas que el Espíritu nos trae a nuestra mente en este momento antes de participar de la cena del Señor, porque dice que si comemos sin discernir, estamos comiendo indignamente. Pidámosle perdón al Señor. ¿Cuál es la situación que hemos vivido? Pues para entrar y estar en paz, para comer en esta mañana la cena del Señor. Señor, perdona nuestros pecados como iglesia. Perdónanos, Señor, de todo lo que ha estado ahí sin ser atendidos, tal vez sin Padre Celestial, sin discernir el cuerpo de Cristo. Como pueblo de Dios, Señor, queremos hacer la promesa de seguir testificando, seguir predicando en tiempo y fuera de tiempo. Te pido, Señor, por todo aquel que va a participar de la cena en esta mañana, perdona nuestros pecados, y queremos entrar limpios, santificados a tu presencia santa. Vamos a comer el pan que representa el cuerpo de Cristo. Todo aquel que en esta mañana cena, vamos a comer el pan, y cuando comamos recordemos que así como va a ser molido en nuestra boca, así fue molido Jesús por nuestros pecados. Comamos el pan. De la vid que representa la sangre de Cristo. Así pues, todas las veces que comas este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor anuncien hasta que Él venga. Todos los que hemos cenado tenemos una responsabilidad ahora de predicar la palabra del Señor, de ser parte del cuerpo de Cristo, de predicar en tiempo y fuera de tiempo, de predicar la palabra del Señor. Gracias, Señor, como iglesia de redención, como iglesia, ponemos en tu presencia nuestro fiel compromiso de seguir predicando tu palabra en tiempo y fuera de tiempo. Glorifícate, Señor, en tu iglesia, en tu pueblo, y declaramos que la apertura de la iglesia va a ser gloriosa, va a ser llena de fuego, de poder y también de un avivamiento que el mundo espera, Señor. Y aquí está tu pueblo, aquí está tu cuerpo, aquí está tu iglesia para poder trabajar, para seguir adelante, porque sabemos, Padre, que no predicamos a un Dios muerto, predicamos a un Dios vivo, que no se quedó en la cruz, que no se quedó en el madero, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Bendecimos esta tarde, este día y este tiempo. En esta mañana quiero hacer dos cosas. Primero, Pastor José está yéndose a Brasil el día jueves. Vamos a orar. Pastor es nuestro ayudador aquí en el ministerio. Él es nuestro asesor, él fue nuestro pastor, y ahora también es un compromiso predicar ante el pastor. Entonces él va a estar yéndose a Brasil, tiene una campaña ya, y quisiéramos orar por José, y que también dé una palabra, un saludo a la iglesia. Él va allá y bueno, Dios tendrá su plan ahí. Acuérdense de esto, del insondable amor de Dios. Él se va con una carpeta, pero Dios dará otras cosas. Sinceramente que Dios dará muchas cosas más. Así que vamos a orar por el Pastor José. Pase, pastor, y quisiéramos que
oremos, sí, oremos. Pásate de orar por José. Vamos a orar, pongamos las manitos para acá. El día jueves está partiendo al Brasil. Ha estado estos días y va a estar en la casa nuestra, y ciertamente han sido tiempos de acordarnos de bastantes anécdotas, de bastantes cosas que hemos tenido, y se abrieron ya los vuelos y él va a estar todavía predicando la palabra del Señor por Brasil. Vamos a empezar a orar porque queremos también ir allá a poder compartir juntamente con los hermanos de aquí. Amén. Vamos a tener eso, y hemos hablado de 2 países, Brasil y Cuba. Así es que prepárense, hermanos, prepárense, porque nada es imposible para Dios. Sí, este año tal vez no, pero el año 2022 por fe declaramos que vamos a estar por allá. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenga fe. Insondable amor de Dios, poder de Dios. ¿Qué es para Dios dar ahí unos $20,000? No es nada. Váyanse ahí, vayan y prediquen ahí. Amén. Entonces vamos a orar. Amado Padre, bendito Dios, grande y poderoso Rey, nos ponemos en tu presencia, Señor, reconociendo que nuestros caminos deben ser presentados primeramente a ti, Señor, que tú eres el que tiene todos los tiempos en tus manos. Ponemos ante ti la vida del pastor José Ramos. Te pedimos que seas bendiciéndolo, Señor, desde la cabeza hasta la planta de sus pies, que seas bendiciendo sus entradas, sus salidas, todos estos planes que Él tiene para seguirte sirviendo, Señor. Que seas tú tomándolos en tus manos y dando tú la respuesta favorable. Tus caminos, Señor, son perfectos. Tú pones caminos donde nosotros no vemos. Haz tú la buena obra, Señor, llévalo con bendición. Llévalo, Señor, a su patria con bendición. Y su regreso al Ecuador igualmente que sea con bendición, conforme a tus planes y propósitos. Gracias te damos por su vida. Gracias, Señor, por todo lo que ha hecho para tu obra, para tu pueblo, Señor. Gracias porque Él tiene el temor de Jehová en su corazón. Glorioso y maravilloso Padre, guárdalo, protégelo, cúbrelo con tu sangre preciosa, Señor Jesús, y ten en control todo lo que corresponde a su vida, a su economía, a su familia, a su ministerio, Padre. Gracias te damos, Señor, por la vida de su esposa Claudia y de sus hijos Felipe y Pedro. Los bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y bendecimos, Señor, el viaje, que sean tus ángeles celestiales sosteniendo, Señor, este avión y llevándolo en paz de retorno, Señor, al Brasil. Te alabamos y te bendecimos, Padre, y bendecimos la vida del pastor José Ramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Bueno, estoy feliz porque estar aquí otra vez, principalmente en culto presencial. Tenía una campaña antes de comenzar aquí mismo, por el sur, y gracias a Dios, ¿no? He estado ese tiempo pasando muy bien en la casa de los pastores, ahí cerca del aeropuerto, na cerquita, ¿no? Así que, hermanos, un gusto muy grande de estar con ustedes, y faltará oportunidad de estar con ustedes si Jesús no regresa. Amén. Amén. Bien, hermanos, esta mañana también, bueno, recibimos una noticia un poco triste. ¿Cuántos conocen a Rebeca Pilataxi? Nuestra hermana estuvo un poquito apartada este tiempo, pero en este tiempo de pandemia ella se estaba uniendo a las transmisiones, estaba con la familia Pilataxi. El día sábado, en la mañana, su esposo falleció, Richard. No sé cuántos le conocen al esposo de la hermana Rebeca. Falleció, y ellos en este momento están pasando este dolor, ¿sí? Y como iglesia no podemos tal vez estar con ellos, pero
por medio de este culto queremos hacer una oración para pedir consuelo para Rebeca, para la familia Pilataxi, para Araceli, para José Luis, para su hijita Wendy, la menor, porque es ciertamente un golpe que recibe esta familia Pilataxi, y en especial Rebeca, una hermana en la fe nuestra, que Dios le dé consuelo. Vamos a orar, vamos a pedir. Padre Celestial, esta mañana nos unimos en fe. Tu palabra dice, Señor, que el don de la vida y la muerte está en tus manos. No sabemos, Señor, de sí, Padre Celestial, lo que pudo haber acontecido con el esposo, con Richard Chipuxi, Señor, de Rebeca Pilataxi, pero en tu nombre oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo le dé consuelo a la familia Chipuxi Pilataxi, Señor, a la familia Chipuxi, la familia de Richard, Señor. Padre, ha sido una partida inesperada. Nos duele, Señor, porque son hermanos amados de la iglesia en fe, pero sabemos, Padre, que tú le tendrás en tu presencia, y tú eres Padre de huérfanos y de viudas, Señor, y tú cuidarás de esta familia, Señor. Tócale, Señor, da consuelo a Rebeca, Señor, da consuelo a la familia Pilataxi, y que pronto, Señor, ellos sepan que hay un Dios poderoso y que no están abandonados, que tú no les dejas ni les desampares. Oramos como iglesia, nos unimos a este dolor y declaramos, Padre, que tu poder y tu gloria les va a hacer ver cosas grandes. Consuela, Espíritu Santo, consolador, consuelo de viudas, de huérfanos, de menesterosos, de forasteros, de extranjeros, de desvalidos. Eres tú, Señor, el que no abandona a ninguna de sus ovejas. Gracias te damos, Señor, y a la distancia un fuerte abrazo a Rebeca y a la familia Pilataxi. Que Dios sea consolando sus vidas. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, dice la palabra, y así bendecirás a mi pueblo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor refleje su rostro sobre ti, te ponga en paz con tus enemigos, que el Señor te cuide en tu entrar, en tu salir, en el campo, en la ciudad, cuando amanece, cuando anochece, cuando vas, cuando vienes, que por un camino venga el enemigo, por 7 salga huyendo, que te llame tierra deseable, que donde estén tus manos, donde estén tus pies, sea tierra deseable, que cuide de tu cónyuge, que cuide de tus padres, que cuide de tu esposo, de tu esposa, que cuide de tus hijos, libra a nuestros hijos de pandillas, de violencia, de iniquidad. Declaramos una semana victoriosa porque tú vas delante de nosotros con ese insondable poder, con ese inescrutable poder. Sabemos, Padre, que nada ni nada nos pasará si estamos contigo. Por fe declaramos una semana victoriosa en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y todos decimos amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, una linda semana. Conéctense en esta semana a las transmisiones día a día. Les amamos. Amén.